Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra serie Liderando sin cargo, reflexionando sobre los desafíos que enfrentamos en las distintas esferas donde nos desarrollamos, especialmente en el contexto de la iglesia. ¿Cómo se hace cuando los líderes no generan espacios para el diálogo? ¿Qué hacer cuando no hay ánimo para la reflexión y posibilidad de ajustes y cambios? Estas y otras preguntas intentaremos responder aquí, en Entre Semana. Lidérate a ti mismo, sé positivo, piensa de forma crítica y sé proactivo. Ya listo, eres un líder. Ok, eres un líder pero sin cargo. Felicidades. Has llegado. Sí. Bueno, la verdad es que hemos estado estas últimas semanas viendo estos temas y creo que son temas excelentes, pero te levantas por la mañana y tienes la misma situación. Sí. No tienes ningún cargo. Exacto. Y hay un desafío por delante. Y a ver, me quedé pensando en lo que decías porque más de seguro alguno dice, claro, usted es re fácil decirlo porque usted tiene el cargo, no sé, en la iglesia son los pastores de la iglesia. Pero creo que esto aplica a cualquier área. A nivel de política en tu ciudad, uno se frustra al ver la situación política a lo mejor del lugar donde vives. Uh-huh. Y lo que siempre va a surgir, al menos en mi caso, es la queja contra el político, claro. Y como me gusta hablar de política y bla, 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 y toda la teorización. Pero pienso en, hey, si tan solo partiera por autoliderar mi lugar, mantenerlo limpio, donde vivo, ordenado, ser proactivo, pensar de forma crítica, oye, opinar en los ambientes donde esté y buscar tener iniciativas, sí aplica al final a cualquier situación, porque es evidente que por más que haya algunos que tengan quizás el cargo en el área en que sea, en otras esferas no lo tienen. Entonces claro. Esto al final aplica para la vida, ¿no? Sí, sí. Y creo que hay veces donde incluso nos enfrascamos tanto en la cuestión jerárquica, donde es como que, no, si yo no tengo el puesto número 1, pues entonces no sirve, no vale, no hay nada que se pueda hacer. Y la verdad es que si lo que te importa es el puesto, si lo que quieres más que nada es tener el título, la taza que dice World's Best Boss, yo creo que ni siquiera deberías de estar ahí. Sí. Y mi oración es que Dios no te ponga porque vas a ser un tirano. Sí. ¿Viste esas personas que tienen en su escritorio no sé cómo se llama? Una sí, la plaquita, ¿no? La plaquita, pero en el escritorio. Ajá, o sea, sí. Ya estaba en la puerta que decía que tú eras el jefe, o el encargado, o el responsable, pero entras a esa oficina que ya tiene el título y que antes está la secretaria que también anuncia que tú eres el que está a cargo, pero además lo pones en tu escritorio. Correcto. ¿Cómo que? Espérame, sí. ¿Qué necesidad, no? Sí, y creo que... Falta que lo ponga en la camisa, además. Bueno, y me pongo a pensar en José, ¿no? Que él llega a ser el segundo al mando en Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de él. Ahora, él lo vio como un fracaso. Porque es que yo quería ser faraón. ¿Por qué yo no puedo estar a cargo? Y la verdad es que no. O sea, porque él fue una persona que pudo hacer un cambio en su alrededor, y teniendo ese puesto, ese cargo, pues tenía más posibilidad de ejercer un cambio. Y yo creo que eso debe ser lo atractivo, el decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo para decir, yo tengo algo para beneficiar a los demás, y creo que si tuviera este puesto, tendría la posibilidad de impactar a muchas vidas. Entonces, ya no tiene que ver tanto con el cargo o el título. Exacto. Es decir, yo quiero seguir llevando este barco en la dirección de la visión y creo tener todo lo necesario para llevarlo a cabo. Ahora, eso muchas veces viene con un título. Sí. Entonces, pero no es el título, es el hecho de que con esta autoridad que se me fue dada, pues yo puedo ahora ser más efectivo. Ser más efectivo en ejercer o en ejecutar un cambio. Sí. Y bueno, ahí está el punto, ¿no? Porque hablamos de cambio en el sentido de que ya sea trabajo, organización, iglesia, familia inclusive, en la esfera en que quizás planteamos, hay una cuestión de
constantes ajustes y cambios, ¿no? Y está la idea de que, bueno, como tú decías, yo estoy a cargo, hago los cambios. Ajá. Pero ¿cómo soy un agente de cambio cuando no estoy a cargo? Bueno, ya vimos estas 4 cualidades, pero como que falta el lado, lo que nos pasó un poco con Líneas Borrosas, ¿te acuerdas? Ajá. Que era como, hey, está muy lindo lo que ustedes plantean, tener una comunidad de amigos y de amigos que sean novios y de novios a esposos, pero las cosas se complican. Bueno, Ajá. no vamos a hacer una segunda serie de cómo liderar al mando cuando está complicado, Sí. pero de alguna manera este episodio responde a cómo se hace cuando la situación es compleja. Cuando yo quiero ser un agente de cambio, digo, mira, la organización, el trabajo, la iglesia, el ministerio donde estoy, urge, clama y grita que hay que hacer ajustes, pues yo no estoy a cargo. Ajá. Y es como que, ok, Alex, Marcelo, gracias por esas 4 características que sacaron de ese libro y que la compartieron, pero no pasa nada. O sea, suena muy ideal. ¿Y qué hago? ¿No? Sí. Entonces queremos de alguna manera explorar el lado B de esta cuestión. Sí, ¿no? sí. Aquellas cosas que sí, no son tan como, ok, cumple estos 4 pasos y te va a salir todo bien. Son cosas que no dependen de ti, ¿no? Y el autor Clay Scroggins habla acerca de... Después de 48 episodios, el tipo todavía no se aprende el nombre. Él habla acerca de desafiar la autoridad en la traducción. O sea, en inglés se dice challenging up. O sea, desafiar hacia arriba. Hacia arriba. Y creo que es un concepto muy interesante porque el desafío generalmente viene desde arriba hacia abajo. Pero cuando tú estás desafiando a los que tienen autoridad, estás diciendo, hey, yo lo veo de esta manera. El liderazgo plantea una visión. Eso termina siendo la estrella del norte, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? Hacia ahí apuntamos. Entonces la gente se suma a la visión. Bueno, deberían, ¿no? Algunos se suman porque son paleros del jefe, pero se supone que en cualquier organización, y especialmente en la iglesia, se suman porque van respondiendo a la visión. El líder, entonces, tiene la responsabilidad de navegar el barco de tal forma que va acercándose cada vez más hacia la visión. Ahora, esto no siempre se cumple. No siempre se lleva a cabo de la mejor manera. Y ahí, un buen líder sabría recibir desde sus, voy a decir entre comillas, subordinados. En la iglesia no funciona muy bien, pero para entender la diferencia. Recibir desafíos y sugerencias y ideas que van permitiendo una mejor navegación hacia esa visión. Y eso constantemente es lo que uno tiene que hacer, porque yo he absorbido la visión, entiendo hacia dónde quiero ir. Ahora, no te estoy diciendo qué hacer, pero constantemente estoy desafiando. Ahora, yo creo que hay un par de cosas para tomar en cuenta si tú vas a hacer esto. Si tú en tu organización quieres desafiar al liderazgo, a la autoridad, para que... desafiar para bien, para mantener la dirección hacia la visión que es compartida por todos. Correcto. Van a haber cosas que quizás a ti se te van a hacer una idea excelente. Creo que hablamos acerca de esto en episodios pasados, pero hay cosas que tú quizás no ves. Entonces vas a empezar a tirar ideas y vas a decir, oye, ¿y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? Y es como que, no, mira, esto lo probamos. Es más, lo intentamos años antes de que tú aún llegaras y no funcionó por esto. Entonces, o sea... Pero creo que eso debería ser nuestro impulso. O sea, el decir, vamos a ir de manera más recta hacia la visión. Vamos a seguir avanzando. De manera ideal. Una persona que está en una posición de autoridad, le debería encantar tener a personas que están dentro de sus comillas, sus subordinados, que le están desafiando constantemente. O sea, en el escenario ideal, no es que no existe. Lamentablemente son pocos. Esa es la realidad.
Pero Sí. de que los hay. Quizás hay algunos que dicen, mira, la verdad, yo llego con ideas a mi jefe le encanta trabajo. O, mira, yo hablo constantemente con mi pastor, lo vuelvo loco con ideas, a lo mejor no concretamos, pero él siempre nos anima a traigan ideas. Hemos hablado en nuestra iglesia de queremos tener el buen problema de tener muchas buenas ideas y Ajá. tener que, no pelearnos, pero tener que quebrarnos la cabeza con cuál de ellas elegir para ejecutar, ¿no? Justamente ayer estaba hablando con alguien que decía, sí, trabajé varios años en esta organización y no ascendí, no me tomaron en cuenta. Yo hacía las cosas bien o sea, me aseguraba de que nadie tuviera una queja contra mí, tenía la mejor puntuación, pero como que nunca me tomaron en cuenta. Dice, parte de mi problema es que yo les creía cuando ellos decían, vengan con sus ideas, nos encanta escuchar, si ves un problema, por favor, dinos. Y yo lo hice y quedé como el quejón, Claro. el que no era parte, no tenía Sí. el espíritu de equipo y todo. Pero era como que, a ver, de dientes para afuera, el liderazgo sí, no, Sí, ven con venga. tus sugerencias, nos encanta escucharlo, pero es como que... Bueno, y por eso este vendría a ser, el episodio se llama El desafío por delante. Ajá. Podríamos haberlo llamado también el lado oscuro de liderar sin cargo, porque tenemos que plantear el escenario real. El ideal es el que dijimos recién. El real es que a veces, por más que quieras desafiar hacia arriba, que vendría a ser como la traducción literal Ajá. en el libro, ¿no? El desafiar hacia arriba no siempre va a ser bien visto. Ahora, como no podemos controlar la reacción de otros, algunas cosas que sugiere el autor de cómo hacerlo, que son las cosas que competen a ti, para hacerlo de una manera en que si te van a interpretar, que te malinterpreten. Ajá. Y no que diga la verdad de que sí, ¿cómo se le ocurrió decir eso? Sí, no. Y una de las primeras cosas sugiere el autor hacer preguntas honestas, directas, le añadimos ahí con Alex, y con humildad. Ajá. El saber hacer preguntas, ¿no? No es lo mismo que cuestionar, no es lo mismo que hacer las preguntas obvias. Las preguntas también tienen un momento, tienen un lugar, pero el saber hacer preguntas, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mire, ante la situación que pasó, yo he estado pensando esto, ¿por qué? O ¿cuál es la razón? Lo pregunto con honestidad porque quiero saber el por qué para poder sumarme a donde vamos, ¿no? Claro. Una pregunta honesta, no una pregunta con trampa, no una pregunta que lo que está buscando es la respuesta para decir, ¿ves? Y no una pregunta que ya tiene, que viene con suposiciones, Ajá. ¿no? ¿Cómo pudiste haber sido tan estúpido? Claro. Pero se lo pregunto con toda la honestidad. Sí. No, o sea, como que... Eso no es una pregunta, es una afirmación hecha pregunta. Sí, entonces hay que tener cuidado en la manera y pensarlo donde dices, ok, quiero saber, quiero entender y hay que tener cuidado porque si bien uno puede quitar todas las suposiciones, las preguntas de cierta forma exponen. Sí. Pueden exponer algo bueno. Hay preguntas donde el liderazgo le encanta responder porque dice, viste la complejidad de mi plan y quieres saber más. Te voy a explicar porque esto muestra lo perspicaz que soy. Pero hay preguntas donde la única respuesta es, no, fue un descuido mío. Sí. Fue vagancia. Y pues Dios quiera que te toque un líder que pueda responder con honestidad. Pero muchas veces nos encontramos con preguntas que se hacen donde la pregunta sirve para exponer las falencias del liderazgo. Sí. Y ahí es donde hay que saber andar con sabiduría. Ahora, y lo pusimos en nuestras notas porque les volvemos a decir que algo de notas tenemos. Eso sí tiene un costo. No siempre, pero no estamos acostumbrados a que nos hagan preguntas. Y en ciertas culturas, sobre todo latinoamericanas, preguntar es casi una falta de respeto hacia el que está arriba. Sí. Como que, ¿por qué estás preguntando? O sea, es como que una pregunta es muchas veces interpretada como cuestionamiento. Entonces, sepa que si vas a hacer preguntas, eso tiene un costo. Me pasó que... no soy una perita en dulce, dirían acá en México, o sea, no soy sin pecado concebido, pero me pasó en un contexto de
por no tener mucho de historia, de hacer preguntas, y la persona que estaba arriba mío lo tomó súper bien. Y terminamos teniendo una excelente amistad. ¿Sabes con quién fue el problema? Con los que eran pares míos. Ajá. O sea, era como, ¿y por qué pregunta? Y quedó, y se hicieron una imagen. Entonces, sí hubo un costo. Sepa que cuando haces preguntas honestas y directas, si van con humildad y sirven, y quizás la persona que está sobre ti lo valora, te dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No esperes que el resto lo aplauda. Puede que no. Entonces, sí tiene un costo el saber hacer preguntas para poder desafiar, para crecer. Porque el punto es, estamos diciendo, ok, yo no estoy a cargo, pero tenemos la visión por delante y mi deseo es que esta organización, esta iglesia, este ministerio, en tu iglesia local, en tu trabajo, en el contexto que sea, que vayamos en esa dirección. Entonces estoy haciendo preguntas, como tú dijiste, no para exponer al líder, no para mostrar la falencia, sino porque allá tenemos que llegar. Esa es nuestra meta, ¿no? Sí. Pero sí, creo que es bueno, o sea, hay que ser honesto en decir que no siempre va a ser bien interpretado y a veces el costo va a ser ese. Sí. O que te echen. Bueno, o sea, y yo creo que ahí es donde, bueno, a ver, vamos a hablar acerca de cuáles son las señales Sí. donde dices, creo que mejor voy a liderar sin cargo, pero también sin organización. Me voy. Pero no aquí. Sí. Pero pensando en ese concepto, ¿no? De hacer preguntas, yo creo que tiene que partir desde una sensación de confianza donde el líder sabe que tú no le estás serruchando el piso. Donde tú estás haciendo la pregunta porque genuinamente eres parte de la organización, eres parte del equipo, quieres apuntar a la visión y quizás estás viendo una discrepancia entre la visión y la dirección. Y es como que, mira, yo veo esto, yo veo que hablamos acerca de esto, pero veo que estamos yendo en esta dirección. ¿Me podrías explicar un poco, o sea, por qué, cuál es la razón? Y quizás se te amplía la visión. Pero yo creo que si se hacen esas preguntas, si se hace ese cuestionamiento, ese desafío, ausente a una relación con el líder, Ahí está complicado. solamente se va a tomar a mal. Sí. Solamente se va a tomar mal. Porque tú no has mostrado de que ¿De qué te importa? de qué te importa Exacto. y que te importa también el La persona. líder, la Ajá. persona. O sea, porque él, ella, son personas que se les ha dado el cargo, el peso de llevar este barco en esta dirección. Y no siempre uno lo va a hacer bien. El problema es de que cuando tú estás a cargo, no tienes el lujo de un mal día. Exacto. No tienes el lujo de decir, ¿sabes qué? Hoy no creo que lo voy a hacer. Bro, tú eres el encargado de esta organización, eres el encargado de este ministerio, o sea, es como el chiste del tipo que se levanta y dice a su esposa, no, yo no sé, me siento mal, no quiero ir a la iglesia hoy. Es que el hermano tal que me mira feo y no sé qué. Y la otra dice, bueno, mira, la verdad, decide lo que vas a hacer porque te toca predicar, así que apúrate. Y sí. No tienes el lujo. No. Entonces, muchas veces va a ser muy fácil sacar el francotirador y apuntarle al tipo que está arriba, porque primero está expuesto, para bien o para mal. Tú puedes esconder tus falencias y solamente hablar acerca de tus éxitos, pero el otro, o sea, está expuesto. O sea, le tocó el mal día y le tocó el mal día dirigiendo. Entonces, tiene que partir desde una relación verdadera. Sí. Y solamente lo menciono cuando en una de las clases que estuve tomando, el profesor nos pasó un artículo de no cristiano y se llama El elogio del líder incompleto. Creo que hay un libro relacionado con eso. No sé si hay o no hay, pero el título del artículo es Elogio del líder incompleto. Y está hablando y dice, ningún líder es perfecto, los mejores no tratan de serlo, se concentran en perfeccionar sus fortalezas y en encontrar a otros que puedan compensar sus limitaciones. Lo hablamos la otra vez cuando hablamos del self-awareness, de tener la capacidad de identificar aún tus falencias. Pero decía, por muchos años, la idea era mostrarse como el líder en la época que baby boomers, o sea, como que todo lo puede, todo está. Y de alguna manera este tipo
no es santo de mi devoción, pero Elon Musk. O sea, es como, vamos a trabajar 35 horas al día y todo lo puede, y todo lo puede enfrentar, todo lo puede solucionar. Y es como que, espérame, eso ya lo vimos hace 40 años atrás y fracasó, ¿no? Creo que hay algo que es humano y que tenemos que entenderlo. Mantén una relación con las personas que están sobre ti, porque aunque a veces no se muestran tan humanos, son más humanos de lo que crees, ¿no? Claro. Entonces, cuando vas a preguntar, piensa que cuántas personas se le acercaron a hacer preguntas para hacerlos quedar mal, para exponer sus falencias, para que y lo echen, no sé, 1000 cosas, ¿no? Entonces, si hay una relación, eso hace la diferencia. Sí, sí. ¿No? Y bueno, yo creo que también muestra una sinceridad. Ajá. Porque cuando hay una relación, cuando se hacen preguntas, yo agregaría una cosa. Haz las preguntas en el círculo menos, o sea, más cerrado posible. Porque cuando hay más personas y se hacen preguntas y se dicen cosas, hay un elemento teatral a esto. Y uno se encuentra atrapado en esto. O sea, donde no hay simplemente un deseo de aprender. Uh-huh. Hay un deseo de quedar bien. Hay un deseo de tener la razón. Entonces, yo diría, pelean contra de eso. O sea, si vas a tener tu reunión de líderes o tu reunión de no sé qué y después, disculpe, tengo una pregunta, y ahí entre los 40 otras personas dice, yo quiero saber, o sea, primero, hay un elemento teatral de tu parte y después hay un elemento teatral de la parte del quien responde. Y no te va a responder con la sinceridad de quizás un círculo más cerrado. Exacto. Donde diga, mira, la verdad no se tendría que haber hecho. Y es una disculpa. No te lo va a decir. Sí. Y no estoy diciendo que está bien, que está mal, pero simplemente estoy diciendo que uno está viendo también por su reputación, por la reputación de la organización. Y creo que hay un efecto que yo lo llamo el efecto del newsletter. Uh-huh. ¿Cómo se dice newsletter en español? La carta. Sí, newsletter. En realidad no. Para los misioneros es la carta de oración. Sí, pero ojo, a nivel empresarial también, el boletín. El boletín. Sí. Nunca vas a encontrar admisiones de culpa en un boletín, una carta de oración. Todo está fantástico, todo está buenísimo, y si sigues aportando, todo va a seguir siendo excelente y buenísimo. Pero si tú llegas a hablar con la persona personal, va a decir, no, esa campaña estuvo horrible, la verdad no lo hicimos bien. Sí. Pero cuando sale en el newsletter, espectacular, todo bien, superó nuestras expectativas, muy bien, vengan próximo año por más. Y no es así. No. ¿Por qué? Porque hay un elemento de, pues tengo que dar la mejor cara. Entonces, el autor habla mucho de aprende cuándo hablar, cuándo no. Podríamos llamarle a eso inteligencia social, emocional. O sea, si la reunión terminó tensa y medios peleados y el ambiente no está bien y uno medio descolgado levanta la mano, ¿puedo hacer una pregunta? No, olvídalo, eso es una bomba atómica. Sí. Pero no fuiste capaz de leer el ambiente, de identificar que a lo mejor estaba cansado, tu jefe, tu líder de ministerio, lo que sea, estaba cansado porque había sido una reunión larguísima donde las cosas no habían funcionado, habían salido mal pero como yo aprendí que tenía que hacer preguntas, sí, pero no era el mejor momento. Quizás esa misma pregunta hubiese tenido otro efecto en otro momento. Entonces, no es solamente hacer la pregunta de manera directa, de manera sabia, con humildad, sino también saber encontrar ese momento. Creo que es muy, muy importante lo que dices, porque saber distinguir el momento, la tensión que puede haber, están las personas alrededor donde todas las que están, ¿es necesario que estén? No, entonces, ¿sabes qué? Busca otro momento. Emocionalmente es el mejor momento para poder hablar, porque si no lo es, el efecto va a ser totalmente contrario, aunque a lo mejor el contenido en otro momento hubiese tenido otro efecto. Solo correcto. Por no considerar el ambiente. Sí. Aquí en las notas tienes confiar en que Dios sabe. ¿En qué sentido? O sea,
de que Dios sabe quién, el autor dice, confía en que Dios sabe qué está sucediendo, quién está a cargo, porque es como que a veces, ¡ay! Nadie sabe lo que está pasando. Yo solamente me doy cuenta de lo que está pasando. Y el autor dice, hey, confía en que Dios sabe y Él conoce. Por eso es un ejercicio de fe, ¿no? De que Él sabe y conoce quién está a cargo, qué está pasando. Y es como que, no sé si te ha pasado estar en situaciones donde con lo que sabes de la organización o de tu trabajo, es como que te dan ganas de que todos sepan lo que tú sabes para que las cosas sean distintas. Sí, y hay como un efecto Elías, ¿no? Donde, viste, cuando Elías va con solo Dios yo. y se queja, y dice, solo yo he quedado, solamente yo solo. Y Jehová dice, no, hay 7,000 que no han doblado la rodilla. O sea, yo tengo pueblo aquí. Y creo que lo que nos pasa a nosotros es que nos enfrascamos en nuestra percepción, nuestra manera de hacer las cosas, y pensamos de que no hay nadie más que tiene esa misma pasión que nosotros. Sí. Y si solamente estuviera a cargo, es interesante. Yo me doy cuenta que en las democracias, todos los partidos de oposición te pintan un cuadro y dicen, si solamente nosotros estuviéramos a cargo, entonces las cosas serían diferentes. Después llegan al puesto y terminan haciendo lo mismo. Ahora, puede ser que una vez que ya ves la realidad del puesto, empiezas a tomar decisiones muy similares al que vino antes de ti, porque simplemente te diste cuenta de que esto es un poco más complejo de lo que pensaba. Entonces, sí, y creo que si ese no es tu caso, todavía no estás en esa posición de liderazgo, es confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Sí. Confiar de que Dios te ve también. Si hay una sinceridad de tu parte y no sientes que está siendo correspondido, confía que Dios ve esa sinceridad. No se vale volverse maquiavélico. Exacto. Y cínico. Es simplemente porque dices, pues así hacen todos los demás. Bueno, pero Dios sabe y Dios ve, a pesar de Exacto. todo lo que está a tu alrededor. Bien, después dice, sé fiel. Sí, o sea, sé fiel en lo que tienes, pensando en todo lo que, qué es lo que puedes hacer, sé fiel en eso, mantente ahí y no... si ese poquito que se te ha delegado es lo que tienes para hacer, mantente fiel ahí y saber esperar en Dios. Por eso va muy de la mano. El confiar en Dios en esto tiene como resultado, ok, voy a ser fiel entonces, aún en aquello que Dios puso en mi mano, aunque a lo mejor me encantaría tener otra quizás opción, pero esto es lo que puedo hacer, en eso voy a ser fiel. Y yo agregaría algo, sería, reconoce también el impacto de esa área, o sea, esa parte reducida, ¿no? Hay, qué sé yo, pensemos un ejemplo hipotético, ¿no? El tipo está, dijeron, bien, ¿quieres ser pastor? Comienza encargándote de la escuelita dominical, ahí vas a estar con los niños. No, pero yo quería estar con los padres, yo quería enseñar a los padres. Y es como que, espérate, primero entiende que si se te ha dado, entre comillas, soberanía sobre esa pequeña parte, pues hazlo lo mejor que puedas. Exacto. Ahí no tienes trabas. Sí. Para arriba tienes trabas. Pero donde no tienes trabas, hazlo de la mejor forma y date cuenta que eso va impactando a las personas. Porque si estás con los niños, entonces vas a empezar a modelar algo para esos niños que después va a ser de impacto en sus familias. Sí. Y vas a estar nutriendo el resto de la organización, el resto de la iglesia, a través de tus acciones. Y uno nunca sabe el impacto. Lo que pasa es que nosotros quizás menospreciamos porque seguimos viendo con ojos humanos, ¿no? Y lo leímos, creo que lo mencionamos en algún momento, esa frase de Warren Wiersbe, que se le atribuye a un tal Martzen, que dice que has de cada ocasión una gran ocasión porque nunca puedes decir cuando alguien te está tomando la medida para un lugar más grande. Él decía, y más grande no necesariamente significa que, superior, pero a lo mejor va a ser más pequeño y tú lo vas a hacer crecer. Pero la idea es, esto va a ser útil para el día de mañana poder seguir creciendo. Sí. También estaba hablando con alguien esta semana y
se le acaba de dar un puesto, un cargo que nunca había tenido antes, ahí, estar encargado del grupo de jóvenes de su iglesia. Y me estaba hablando, y él antes estaba con nosotros en nuestro grupo de jóvenes, dice, ahora te entiendo. Ahora entiendo todo lo que estabas haciendo y el porqué y la carga y todo. Porque pues ahora le tocó estar en ese puesto, donde quizás antes pues todo era un misterio. ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? Y creo que a la medida que vas creciendo y vas madurando, vas entendiendo muchas otras cosas. Sí. Entonces, después el autor dice qué cosas no hacer. O sea, en cuanto a cómo, si quiero realmente ser un agente de cambio y quiero motivar, no teniendo esa responsabilidad, dice, mira, hay ciertas cosas que por favor no hagas. Y una es no compares. ¿No? Y coloca algunos ejemplos como, no, ¿viste lo que está haciendo tal compañía o tal empresa o tal iglesia o tal grupo de jóvenes? Eso es, y a veces uno lo quiere hacer con la mejor intención, pero no, es lastima, y no solo lastima mucho, no es necesario comparar. Correcto. Para mí ese es el punto, no es necesario, porque hablaba el otro día, mira, justamente con un amigo y me dijo, ¿cómo has hecho, me preguntó, para mantener el equilibrio entre el deseo de seguir creciendo y la ambición egoísta y soberbia tuya? Yo dije, buena pregunta. Nos vemos en la próxima videollamada. Y me di cuenta que dejé de hacer algo. No lo había pensado, pero una de las cosas que dejé de hacer fue comparar. Y porque uno tiende a comparar, por más que uno diga, no, yo no me comparo con nadie. Mentira, nos vivimos comparando. Y sabes de que tal iglesia hizo tal cosa y uno dice, claro, te comparas como quieres, ¿no? Sí, con todos los recursos que tienen, casi cualquiera, ¿no? Y te quejas, pero en lo profundo te sigues comparando igual. No, claro. Entonces, no es necesario compararse. Es que yo creo que no, y no es justo. Exacto. Porque muchas veces la comparación, no nos damos cuenta de lo que están dejando a un lado. No nos damos cuenta lo que está la otra persona, la otra organización, la otra iglesia está desatendiendo para hacer énfasis en algo. Exacto. Solamente vemos el éxito. Y desafortunadamente uno se da cuenta cuando ya se desploma la cosa. Y dice, o sea, bonita la fachada, pero no había cimiento. O mucho cimiento, pero no hacía nada con eso. Y creo que cuando nosotros nos comparamos, ahí es donde quedamos en ridículo cuando se cae la otra cosa, ¿no? Tanto querías hacer como esa iglesia y mira el escándalo que tiene a causa de no haber puesto atención a otras cosas. Y esto aplica, pensando en los que nos están escuchando, si eres un líder sin cargo o eres un líder con cargo. Tampoco compares porque no te va a ayudar. O sea, si tú realmente quieres ser un agente de cambio sin tener el cargo, no compares. Y si estás a cargo, tampoco compares porque para el que está abajo de ti, cuando dice, mire lo que hacen los otros. Sí, pero los otros no tienen los recursos que tenemos nosotros. Entonces, lastima las comparaciones. Una vez leí en un libro que toda comparación es una manifestación de soberbia y de orgullo. Y creo que es verdad. O sea, cuando yo me comparo, es ¿por qué lo estoy haciendo? Claro. No era necesario. No es necesario, como dijiste tú, no es justo tampoco. O sea, no entra, como que no hay manera de que entre aquí una comparación. ¿Viste? Sí. Y yo creo que también en vez de comparar, lo que se debería hacer es, si absorbes la visión de tal forma en que puedas mirar a otras personas y decir, ¿sabes qué? Ellos tienen una herramienta, tienen una forma, una cosa que quizás nos ayude a nosotros a alcanzar nuestra visión. Sí. Eso no es comparar. Exacto. Eso es ser inspirado en otras cosas. Y nosotros hemos hecho eso con nuestra iglesia, un montón de cosas. Aprender de otros. Y aprender es interesante. Aprender de iglesias y organizaciones donde decimos, ¿sabes qué? Si fuese una comparación, yo no quiero lo que ellos tienen. Pero lo que ellos hacen en esta área en particular, pues yo lo puedo usar para alcanzar mi visión. Está buenísimo lo que dijiste, porque comparación nunca te va a llevar a una acción positiva. Si yo lo que estoy haciendo es
aprendiendo de tal organización o de tal ministerio de una iglesia local o de tal iglesia lo que está haciendo para poder aprender de ellos y lo que puedo aplicar a mi realidad lo hago, cuando está acompañado de ser proactivo, lo que estoy haciendo es aprendiendo de otros o robando a otros, citando siempre la fuente, ¿no? ¿Y ustedes por qué lo hacen así? No, le aprendimos a tal, le robamos a tal idea, fuimos a tal lugar y mira, lo hicieron. Ajá. Y estuvo buenísimo. ¿Te acuerdas que lo hablábamos cuando decidimos tener 3 horarios, 3 servicios? Dijimos, bueno, ¿y en qué horarios lo hacemos? ¿No? Dijimos, bueno, a las 9, a las 11 y a la 1. ¿Por qué? Porque es lógico, tiene que ser en ese horario y era como que no había otra opción. Y justo en esos, ¿te acuerdas? En esos días fui a una iglesia de unos amigos que has visitado ahí en Toluca y sus horarios eran raros porque era a las 9, a las 10:45 y a las 12:30. Dije, eso no funciona. Y como me quedé en los 3 servicios y cuando vi que funcionaba, le dije, oye, explícame, dime cuál fue la razón de por qué lo hicieron así. Cuando me explicó, dije, esto viene, y me acuerdo que lo compartí aquí con el equipo de liderazgo de la iglesia, y era como, pero eso no jala. La cuestión es que no fue un punto de comparación, porque si hubiese sido comparación, ellos lo hacen así, pero están mal. No, fue, a ver, díganme cómo lo hacen, queremos aprender, probémoslo. Y nos quedamos con esos horarios, y sí es pesado 3 servicios, pero creemos que aún dentro de todo es un horario que ha funcionado. Sí. Ese es el punto. Creo que cuando hay una comparación, siempre se queda en simplemente crítica. Me comparo para justificar mi mediocridad, me comparo para criticar al otro, pero siempre queda en términos de solo palabras. Ajá. Pero cuando es para voy y miro de otros, aprendo de otros, se va a plasmar en una acción concreta. Y creo que eso sí muestra la diferencia. Y creo que si tú puedes dar tu idea sin usar esa comparación, simplemente apuntando la visión, es porque has entendido la idea. Exacto. Como tú dijiste, o sea, usando ese ejemplo, tú dijiste, ¿y por qué lo hiciste así? O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Fui a una iglesia en Toluca y ellos lo hacen súper bien, la iglesia y todo súper bien y nosotros súper mal, entonces deberíamos hacer lo que ellos están haciendo. Espérate, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Explícame cómo eso apunta a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, el preguntar el por qué también ayuda. Y también permite que puedas aprender de un montón de iglesias, organizaciones que quizás dicen, no van en la misma dirección, pero esto me gusta, esto lo quiero sacar. Bien, después la otra cosa que no hay que hacer es insistir en lo que se está haciendo no funciona. Sí, es como que, no, pero se dan cuenta, esto está mal, esto está mal, está mal. Sí, pero dime qué hacer. O sea, el autor dice, si realmente tú quieres promover y ser ese agente de cambio que va a impulsar a la organización donde estás, cualquiera sea el nivel que tenga, ¿para qué vas a insistir que lo que se está haciendo no funciona? Propone ideas, porque es como lo evidente. Sí, hace calor y si todos nos damos cuenta, ¿qué vamos a hacer? O nos hidratamos, o compras aguas, o compras un bloqueador solar, o traes unas sombrillas, lo que sea, pero es como insistir sobre aquello que ya sabemos no suma a nada. ¿No? Lo mismo con el concepto que dice el autor de buscar culpables. ¿Viste? Y coloca ejemplos como, ¿ves? Yo sabía que esto no iba a funcionar, vamos a culpar al jefe, ¿no? Como que, sí, esto no se hizo bien. No sé a quién se le ocurrió. Fue idea de tu jefe. Te echaron. ¿No? Es que es tan despistado. Claro. Es que no. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Y es como. Que él no tiene la experiencia, claro. Que ella no se da cuenta. Sí. Sí. Esas son cosas que no te van a ayudar para nada en seguir creciendo en tu liderazgo. Porque yo creo que también son excusas, son cosas que personalizan al problema, son cosas que no proveen una dirección. O sea, pensando en lo que dices de insistir en lo que está haciendo no funciona. Ok, muy bien. ¿Y quién lo tiene que solucionar? El jefe. Ajá. ¿Y quién va a proponer? El jefe. Bueno, y por eso él es líder y tú no. Porque tú solamente apuntas a lo que no funciona. Exacto. Y eso lo saben todos. Así que no te va a ayudar. Sí. Y lo último es hacer ultimátum. O sea,
¿sabes qué? Definitivamente esto no va a funcionar si no se hace. O sea, es como que colocar una sentencia a la organización o al proyecto que se está haciendo, porque eso al final, ¿de qué sirve? O sea, no es propositivo, no es proactivo pensando en lo que vimos anteriormente. Y el poner ultimátum a veces te puede salir mal, donde dicen, si esto no cambia, puedes solucionar 2 problemas. Si te vas. Porque yo creo que lo que terminas haciendo es, vuelvo a decir, o sea, personalizando. Y es como que, no. Ahora, hay momentos donde uno tiene que, por lo menos para uno, hacer un ultimátum. Sí. Es decir, yo me he dado cuenta de que esto no jala, no está avanzando, yo no estoy creciendo y creo que lo mejor es que yo sea capitán de mi propio barco. Sí. Y bueno, y ahí vienen las preguntas que son las que habíamos planteado. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue cuando ya la cosa es a lo mejor dar un paso al costado? ¿Hay lugar para, ok, lidero sin cargo? Perfecto, me quedo en el ministerio que estoy, en el trabajo en el que estoy, en la iglesia donde estoy. Pero ¿qué sigue después? Sí. Nos quedamos ahí por los siglos de los siglos. ¿Es válido dar un paso al costado? ¿Hay razones como para decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego. Es una pregunta interesante. Creo que hay varias cosas que están en juego, ¿no? O sea, porque creo que el cálculo es diferente si uno es parte de una iglesia o si uno es parte de una organización. Pensemos me encanta esto, la división entre santo y secular. En un trabajo, en una organización, pues no creo que una persona se desvive por la visión y misión de Kellogg's, ¿no? O la de Netflix o Uber. Entonces dices, no, yo quiero ascender porque mi pasión en la vida es dar más cereales a los niños. Entonces, si tú te das cuenta donde dices, yo así como estoy, así me voy a quedar. Y creo que si tú te das cuenta que tienes mucho más para aprender, mucho más para seguir creciendo, pero la organización realmente no le importa que tú sigas creciendo, pues entonces yo creo que es válido mirar otras opciones. Sí. Y creo que, o sea, y sin culpa. Y hay personas que insisten, no, pero es que yo me tengo que quedar aquí. Y es como, bro, no te quieren ahí. Ajá. Y es claro, o sea, te lo dijeron con peras y manzanas, pero tú insistes aferrado. Quizás en un trabajo no es tan complicado y a veces te quedas por una cuestión... Seguridad. Económica. Ok, sí, me voy, pero ¿y qué trabajo? Entonces, ahí la sugerencia es, empieza a mandar currículum, trabaja en tu perfil en LinkedIn, porque evidentemente, o sea, te están casi empujando a que tú renuncies. No me conviene. Si me quieren echar, que me echen y que me paguen la indemnización. El problema es cuando estamos hablando a nivel de cosas del reino de Dios. Sí. Ya sea, ahí cambia un poco el cálculo. Claro, ya sea que estés en un ministerio, en una iglesia local, sí, pero es que a mí me encanta el trabajo con niños y no me quieren acá, no sé, lo que sea, o que sirvas a Dios en una organización y es como que es evidente que ya no te quieren ahí, pero insistes es que Dios me llamó. ¿Y qué haces con eso? Sí. Creo que en ese sentido uno tiene que ver cuáles son las trabas, cuáles son las cosas que no está permitiendo ese crecimiento de tu parte. Quizás son cosas personales tuyas y quizás son cosas donde el liderazgo ha dicho, ¿sabes qué? Esto, no vemos esto en ti todavía y queremos que tú aprendas a manejar esta parte de tu carácter, de tu persona, lo que sea, ¿no? Y es como que no, pero yo ya lo superé, ya sé. Y es que los líderes no saben, no entienden. Ok, ahí es donde quizás es una invitación un poco más de humildad, un poco más de autoliderazgo, de seguir trabajando en aquello que tú necesitas crecer. Y confiar de que, así como Dios ve, pues Dios también obra a través
de los líderes. O sea, y creer de que Él está llevando a cabo sus propósitos. Ahora, puede ser que las trabas son inmadureces de los mismos líderes. Sí. De que se sienten amenazados, de que sienten que tú les expones o no eres parte de su bonche de personas que simplemente aplauden todo lo que dice, lo que hace. Y ahí es donde uno tiene que realmente identificar. O sea, porque, a ver, ¿cómo lo digo? A veces dígalo el sin espacio donde se supone que debería de estar permeado del reino de Dios, hablo de una iglesia, se parece mucho más al reino de los hombres, porque el liderazgo, los líderes se manejan con las categorías de los hombres. O sea, todo tiene que ver con su influencia, todo tiene que ver con quienes le siguen. Hay un concepto de lealtad distorsionada y dices, a ver, ¿esto va a cambiar o no va a cambiar? Pienso en ese pasaje en Hebreos capítulo 12, donde dice que Lot, hablando de Lot, dice que cada día torturaba su alma santa al estar en Sodoma y Gomorra. Sí. Hay veces donde si tú estás en una iglesia que se manejan con las reglas de los reinos de este mundo y no con las reglas del reino de Dios, estás torturándote. Sí. Porque estás manteniéndote en un lugar donde los que están sobre ti siempre van a manejar otras reglas. Ahora, si tú quizás estás diciendo, pero estoy liderando, estoy siendo de impacto aquí. Bueno, ok. A ver si tú puedes aguantar. Pero ten cuidado de que el estar ahí haga que después tú termines aceptando las reglas del mundo para seguir avanzando. ¿Entiendes? O sea, Sí, como que la única manera en que yo voy a ascender es volverme, una foca del pastor y decir excelente a todo y hasta de manera cínica, pero voy a lograrlo. Bueno, entonces ¿para qué estás? O sea, ¿qué es lo que te hace brillar los ojos? Sí. Y el único tema, amigo, es que ahí te estás metiendo en un tema muy... ¿cómo sería la palabra? No sé si es cabroso. ¿Subjetiva? No. Oh. Duro. Ajá. Porque es... Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que ir de acá? Yo creo que sí. A ver, como la opinión de su servidor y del compañero de podcast no pesa mucho, quiero citar a Sam Warren Wiersbe, ¿ok? Porque sé que a lo mejor no... uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a decir eso? Wiersbe dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, es peligroso quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo o de salir de manera impulsiva. Hacer cualquiera de las dos cosas puede dejar cicatrices propias y en otros. Y creo que uno tiene que ser capaz de discernir cuando llegó el momento de dar un paso al costado. No es salir por salir. Y no estamos con eso promoviendo no, sino que considera que quizás llegó el momento de, por amor aún, a las personas que están ahí y que tú dices, pues yo no estoy de acuerdo y eso se va. Pero a veces tenemos como un cierto complejo de Superman de como que, ok, no importa, yo me sacrifico por esta gente. Y creo que no ayuda. No es fácil porque quizás dar un paso al costado implica dejar cosas que a uno le gustaría. Quizás quedan cosas inconclusas. Y como a nadie le gusta vivir con cosas inconclusas, es como que yo insisto en algo porque tengo que demostrarme a mí mismo. Tengo que ser fiel a mí mismo. Por eso ya lo hablamos en otra serie. O de alguna manera es como, esto suena como a fracaso, ¿entiendes? Ajá. Quiero salir bien. Quiero salir, lo he escuchado mucho eso y creo que... Mira, cito a Wiersbe otra vez. Dice Wiersbe que cuando nos movemos a otro lugar, es altamente probable, no lo generaliza, pero él dice, en la mayoría de las veces, las personas a quienes
hemos servido por años, aunque nos han hecho la vida imposible, nos dicen, no te vayas, queremos que te quedes con nosotros. Y no es porque te amen o porque valoren lo que hacen, sino que qué fastidio que ahora tenemos que buscar quién va a reemplazar a este tipo. O sea, por último, aunque no lo quiero y le hago la vida imposible, él hace algo. Entonces, él contaba una experiencia cuando él se fue de Back to the Bible, que fue un ministerio que él desarrolló por muchos años y llegó a la convicción que era dar un paso, recibió una carta de alguien que le dijo que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Ajá. Y que yéndose. El concepto muy interesante, ¿no? Me encantó la respuesta que él le dio. Le dijo, mire, si usted está en lo cierto, yo tengo que dimitir. Y si usted no está en lo cierto, o sea, de que yo no estoy fuera de la voluntad de Dios, entonces estoy diciendo lo correcto, entonces también voy a dimitir. Cualquiera sea de las dos cosas, voy a terminar saliendo igual. Ajá. O sea, pero... O sea, si yo querer salir hace que yo esté fuera de la voluntad de Dios, entonces yo no debería ni siquiera continuar donde tú estás. Exacto. Porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Y si yo tengo razón, entonces pues tengo que salir igual. Ajá, sí. Pero me encanta de que a veces alrededor vas a escuchar tantas voces. Ajá. Pero creo que no estamos con eso, y vuelvo a repetir, promoviendo de, hey, cámbiate de ministerio en las iglesias, o sea, sirve un mes en esto, sirve otro mes en esto, y no. Pero cuidado con forzar lo que quizás ya no está, ¿no? O en un ministerio, en una organización, en lo que sea. Creo que uno tiene que ser capaz de tener esa sabiduría y ese discernimiento, ¿no? Y no tiene que ver con las imperfecciones de los líderes que tienes por encima tuyo. Uh-huh. O sea, porque todos estamos creciendo, sí. Todos estamos madurando. Yo creo que tiene que ver con la dirección en la que están emprendiendo. Exacto. Y donde dices, espérate, pensando en iglesias, este pastor lo que está promoviendo es algo que va contrario a las reglas y los valores uh-huh. del reino. Entonces, no hay forma de poder corregir esto. Pienso hay un libro que estoy leyendo, se llama en inglés Leading with a Limp, liderando con un cojo, con un cojeo. Ajá. Y toma la idea de Jacobo, ¿no? Uh-huh. que él luchó con Dios y después dice que después Dios, el ángel de Jehová le tocó y él vivió todo el resto de su vida cojeando. Y habla acerca del líder que reconoce sus debilidades, reconoce sus fallas, reconoce aquellas cosas que no tiene para que Dios sea exaltado. Y él habla de tener una comunidad de personas, y me gusta cómo lo habla acerca del rey, el profeta y el sacerdote. Y dice como que el rey es el que marca la visión y va, y si hay que pelear con alguien, pelea, pero hace, o sea, crea el camino. Uh-huh. Dice, el sacerdote es quien mantiene las reglas, la visión. Uh-huh. Él es como que él se sujeta a aquella visión, no tanto al líder. Y entonces él va a mantener las prácticas, los rituales, el manual. Mira. Y después dice el profeta es quien constantemente está desafiando al rey, desafiando al sacerdote, recordando a todos de sus responsabilidades y todo. Y me gustó porque creo que hay un montón de diferentes espacios dentro del liderazgo. Pero si tú llegas con una voz, digamos, entre comillas, profética, donde estás dándote cuenta de las cosas, que las cosas no van en una cierta dirección y simplemente eres rechazado rotundamente, ni siquiera se te reconoce de que, no, o sea, de qué me hablas, entonces ahí va a ser muy difícil hacer un cambio. Sí. Pienso también en Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos. Había una idea en su discurso famoso de que tengo un sueño. Él hablaba acerca de... I have a dream, para los que no... have a dream. Ajá, para los que no hablan español. Gracias. Él hablaba de que Estados Unidos no había sido fiel
a la visión inicial. Hablaba de la Constitución, dice que todos somos creados iguales. Claro. Y no se ha vivido a la altura de esa promesa. Ahora, eso es una voz profética, porque hay una visión que se plantea, Sí. hay un reclamo donde dices, ustedes quedaron corto a la visión, y con el tiempo se fueron, o sea, Estados Unidos como país, hubo un reconocimiento de que Sí. es correcto. No estamos viviendo a la altura de la visión. Y yo creo que cuando tú quieres hacer un cambio en la organización, en la iglesia donde tú estás, yo creo que es la misma manera. Sí. Es apuntar a la visión, es mostrar que no se está llegando a esa visión de manera correcta. Y si lo único que recibes de respuesta es que no, tú estás equivocado en cuanto a la visión, lo bueno es que en la iglesia la visión está en la Escritura. Exacto. Entonces ahí es donde dices, no, la dirección en la cual está emprendiendo esta iglesia no va de acuerdo con lo que yo veo en los principios de la Escritura. Ahora, Bueno, ahí es donde Ahí diste en algo clave. hay espacio, ¿no? Sí, bueno, y pensando en el ejemplo que diste, hay un costo. O sea, Ajá. todos sabemos qué pasó con don Martin Luther King. ¿A qué me refiero? Que quiero ser bien honesto en plantear el escenario real. Sientes de la dirección de Dios, de ser esa voz profética. Puede que te digan, ¿sabe qué, hermano? Váyase de la iglesia. Nos ha pasado escuchar a hermanos que nos han dicho, ¿sabes qué? A mí me echaron de la iglesia, literalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque planteé cosas que no iban bien. Ahora, ahí es donde algunas diste una palabra clave. ¿Qué son las cosas que a lo mejor nos van a hacer levantar para decir, ¿sabes qué? Pensando a nivel de iglesia, ¿no? Porque en cuanto a trabajo, decíamos, quizás hay otras variables. Tiene que ver con principios. Tiene que ver con lo que es principios en cuanto a pecado, principios en cuanto a cosas que son esenciales de la Escritura. La realidad es que muchas veces lo que se levanta no es una voz profética, lo que se levanta es una voz de la preferencia y se divide la iglesia en una cena del Señor por mi preferencia. Eso me cansé de verlo, ¿no? Porque pensando en que si liderazgo es influencia, ¿es posible ser de influencia a pesar de las diferencias? Hablaba con alguien hace unas semanas atrás y me expresaba su frustración por la forma de liderazgo que tenía su iglesia y él proponía y era como que, ok, sí, gracias. Y era como que se cansó de que las propuestas que él tiraba no era tanto que quiero que hagan sino que era simplemente no había cierta, ¿cómo sería la palabra? Recepción, sensibilidad oye, y le dije, ¿pero tienes un margen de influencia? O sea, sí, me puedo juntar con matrimonios y el pastor que dice eso, no, me motiva y que está bien. Bueno, ahí está tu ministerio. A lo mejor, en vez de estar desgastado, proponiéndole cosas al liderazgo que a lo mejor están en una dirección o en un momento de la iglesia donde esas ideas a lo mejor no van a ser escuchadas. Quizás en años después esas mismas ideas van a dar fruto, pero nadie te impide ser de influencia para acompañar a otros en el proceso de transformación espiritual. Hazlo. Ahora, espérate. Sí. Porque quizás hay situaciones, bueno, conozco situaciones donde alguien tiene una buena intención. Hey, vamos a juntar a los jóvenes aquí en la iglesia, en mi casa. Les voy a invitar a que vengan a comer. Vamos a estudiar la Escritura. Esa persona se vio a sí mismo como siendo parte de ese discipulado, pero después cayó el liderazgo y dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Me dicen los jóvenes que hay una junta en tu casa y no es de las juntas aprobadas dentro de la iglesia. Entonces era como que, o sea, yo autoliderazgo, siendo proactivo, solamente haciendo algo bueno y después me caen y me acusan de tratar de hacer mi propia cosa. ¿Cómo se manejaría? Bueno, pero es que ahí está el problema. No avisaste, no dijiste nada. O sea, hiciste algo como... Piensa, me pongo del otro lado. Oye, ¿estás teniendo reuniones en tu casa? Sí. ¿Y a título de qué? No, porque como nadie nos pela. No, pero si tú hablas con el liderazgo de la iglesia, dices, oye, yo quiero ser de influencia, quiero tener... veo que hay jóvenes no hay reunión de jóvenes en la iglesia y a mí me gustaría, a lo mejor no hay lugar para un espacio, pero hay problemas si los jóvenes vienen a mi casa, yo quiero tener un estudio con ellos. No, hermano, hágalo. Perfecto. Ahora, si después te reclaman, tú dices, sí, pero yo le avisé a usted.
Ajá. Usted me dijo que sí. Ahora, que no te gusta ya es otro tema y ya después vendrá. Pero creo que la transparencia, lo que sí creo que no estaría bien sería hago algo que nadie sepa. Oye, y nos juntamos y nadie saca fotos y que nadie se entere. No, o sea, con la transparencia. Oye, ¿tú te estás juntando con Al? Sí, le estoy discipulando. Sí, te dijo desde el púlpito que si había opción disipule. No sabía que tenía que avisar. Bueno, le aviso. Estoy discipulando. ¿Tengo que pedir permiso? Le pido. ¿Puedo discipular a tal? Sí. Si la respuesta es no. Bueno, ahí para mí es un principio. Ok. ¿Por qué? Porque la Escritura demanda, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y la misión para cada creyente es ir y hacer discípulos. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué razón no puedo discipular? No, porque tú no eres elegido por... Ok. No, pero ¿cómo vas a discipular, hermano Marcelo, si tu vida es un desastre? En realidad sí. Y a lo mejor la razón era esa. Ahora, si simplemente es no porque yo como líder supremo de esta iglesia determino quién puede discipular y quién no, para mí ahí nos estamos metiendo en tema de principios. Porque ¿por qué una autoridad puesta por Dios debería decidir lo que es mi responsabilidad personal ante Dios? O sea, yo no veo y enseñaos los unos a los otros, pero pídanle permiso al pastor. Ajá. Pues no. Okay, Y exhórtense unos a otros, pero pídanle permiso al pastor. Seamos sinceros, esa dinámica se da. Sí, Y claro que se da. desafortunadamente mucho. Nos estamos metiendo la pata a los Sí, sí, caballos. sí, sí, sí. Este es nuestro último episodio. Han sido 5 años hermosos. Dado que ese es el caso, yo he escuchado de muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Yo creo que eso va en contra de un principio. Pero voy a seguir aquí. Porque, no sé, X. O sea, porque creo que Dios puede obrar en su corazón. Porque creo que yo, a pesar de eso, puedo seguir siendo efectivo. Yo creo que... O sea pero esa decisión de quedarse... ¿Qué piensas? Ya se nos acabaron las notas. Ahí desde aquí. ¿Algún aviso comercial mientras tanto? Vuelvo a repetir, son temas súper complejos, pero reales. Si te vas a quedar, checa que te quedas sabiendo cómo es la situación y no me quedo porque yo sé que en 3 meses esto se da vuelta y yo quedo a cargo, ¿entiendes? O sea, me quedo y soy el Absalón, ¿entiendes? Ajá. Aunque no, yo me voy a quedar, sí, porque mira, yo voy a honrar, no voy a tocar al ungido de Jehová, pero me quedo para hacer la gran Absalón, porque sé que en medio año la gente se va a levantar y va a decir, quiten a este y pónganme a mí. Si realmente te quedas para honrar y decir, mira, a pesar de nuestras diferencias, voy a trabajar contigo. A pesar de que hemos hablado, quiero que sepas que aunque sí estoy frustrado porque en todos estos temas no estamos de acuerdo, estoy dispuesto con esas diferencias a seguir trabajando contigo, pero hay sugerencia, ponle tiempo. Porque es verdad, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero no somos el Espíritu Santo. Entonces hay una cuestión de tensión, que de tanta tensión es como que va a llegar un momento inevitable. Ahora, puede que en ese momento, cuando uno pone un plazo, el Espíritu Santo obre tanto en tu corazón como en el corazón del líder, y a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Te quedaste y fue el peor año. Y después de ese peor año se destrabaron las cosas y de una manera increíble. Hemos conocido casos así. Ajá. También hemos conocido casos de después de un año decir, ¿sabes qué? O de 6 meses, mira, hicimos el esfuerzo, tanto tú y yo, creo que llegó el momento de quedar aquí, y ahí con toda la humildad del mundo y sin... ¿cómo lo puedo decir? Es complejo. Mira, el otro día hablamos con alguien que nos comentaba lo difícil que estaba siendo la situación en su iglesia y que decía, es evidente que tengo que salir de donde estoy, pero me cuesta mucho. Y me quedé pensando, porque es la típica, no, nadie debería salir de su iglesia local. La realidad es que somos pecadores, contumaces y rebeldes, y es una realidad eso. Es una especie de duelo, Es un duelo, porque es la iglesia de toda la vida. Yo crecí aquí,
O sea, aquí crecí, vine a la escuela dominical, aquí fui parte del grupo de jóvenes y llegar a una situación donde tengo que dar un paso al costado, es durísimo, ¿no? Pero ahí se tiene que hacer, cuando se llega a esa convicción, se tiene que hacer con toda la, ¿cómo se puede decir? Con toda la humildad. Pienso en David. David ya había sido ungido como rey, pero él ante las lanzas de Saúl, él se fue. Ahora, ¿sabes qué implicaba irse de palacio? Se supone que esto es mío. O sea, no es mío, pero ya me ungieron para estar acá y me tengo que ir. Y estar como fugitivo. O sea, y estaba casado con la hija de Saúl también. O sea, esa es la actitud. Uh-huh. Y creo que eso es la grandeza que tuvo David en ese momento, de no reclamar para sí lo que podría y no solo lo que él sabía que ya era. Ahora, ninguno de nosotros es David, pero creo que a veces uno dice, pero es que toda la razón está de mi lado, todos los argumentos están de mi lado, tengo los principios de mi lado. Sí, pero tú no estás hoy como el líder. Ajá. Y hay que dar un paso al costado, se da. Porque si no, termina siendo una guerra, y creo que la iglesia no está para eso. No, se desgasta mucho. O sea, cuando a veces se insiste en quedarse en un lugar, porque no, yo no me voy a mover de acá, ¿por qué yo me tengo que ir? Y es como que terminas haciéndole la guerra y la vida imposible al líder. ¿A qué? Y después el líder, el pastor o el anciano se va y ahora todos te miran a ti y tú dices, no, yo nunca quise ser anciano. Sí, pero le hiciste la vida imposible. Ajá, sí. O sea, ¿entiendes? Sí, y yo he visto, también hemos visto eso. Y es como que, espérate. Lo que tú querías era que él saliera. Correcto, pero si vas a serruchar el piso, cuidado porque eso tiene una responsabilidad. Sí, claro. Porque ahora la gente te va a mirar a ti. Sí. Si va a buscarte a ti para respuestas. Pero si simplemente eres bueno en ser oposición y no en liderar, pues cuidado con lo que vas diciendo. Sí. Y creo que esa decisión de salir, de hacerse un paso a un lado, yo creo que solamente se debe de tomar después de haber probado todo. Sí. En el sentido de proactividad, de hablar, de exponer. Porque es muy fácil decir, es que está haciendo todo mal. Sí. ¿Y has hablado con él? No. No, pero es obvio. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto? 2 meses. No, espérame. Ajá. Okay. Sí, pero sí, llega un punto donde si uno va a ser fiel a la verdad, si uno va a ser fiel a los principios del reino, si uno va a ser... O sea, y no... voy a buscar esa cita en Hebreos 12. Porque o sea, no torturar tu alma. Sí, búscalo. Sí. Pues hay veces donde la decisión es salir. Mira, ya que estamos... Listo. Total, si está mal, se va a editar. No es sencillo. Hay muchas emociones de por medio. Pero creo que uno tiene que también ser bien claro en cuando el liderazgo claramente te dice, ¿sabes qué? No eres bienvenido acá. No, aquí. En esta mesa hay lugar para 3, para 4, para 5. Y tú eres el extra. Y te dicen, mira, no, ¿sabes qué? Está bien. Asume. Creo que ahí, cuando es claro del otro lado. Lo que sí creo que es deshonesto es cuando se tapan esas salidas de personas, ya sea de un ministerio, de una iglesia local. Bueno, Dios se llevó al hermano. No se llevó. ¿Sabes qué? Lo real es que no se pusieron de acuerdo. Y la Biblia es explícita en eso. Cuando Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo, Lucas lo puso por escrito. Se ha dicho muchas cosas de eso. La cuestión es que, ¿quién fue responsable de ese desacuerdo? Los dos. Y no tuvo ningún problema el Señor en dejarlo como una realidad que no debería ser la norma, pero inevitable. El otro día alguien me preguntó, oye, ¿y cómo está tu relación con fulanito de tal? Lo quiero mucho. Hace rato que no nos hablamos. Ay, ¿y por qué? ¿Y qué le iba a decir? ¿Mentir? Sí. Mira, tomamos rumbos distintos. Correcto. Pensamos tan diferente que terminamos yendo en direcciones opuestas. ¡Oh! Nunca lo imaginé. ¿Para qué te voy a mentir y te voy a decir, mira, no lo hemos hablado porque... No, esa es la realidad. Claro. Las cosas como son. ¿Viste? Detalle no es necesario. Correcto. Y se vale decir,
No voy a entrar en detalles. Exacto. Pero fue por aquí. Sí. Tomamos caminos distintos, tomamos rumbos diferentes, vemos ciertas cosas con perspectivas distintas, pero no, es que Dios me llamó a... Nada, no te llamó a ninguna parte. Hubo un desacuerdo y fueron en 2 direcciones distintas. Sí, sí. Pero sí, es complejo, ¿eh? Claro. Es un tema súper complejo. Perdón, nada que ver. ¿No era Hebreos 12? Segunda de Pedro 2:7. Ni por cerca. Pero Ahí dice, confundiste calle, número, sí, barrio, no, todo. ahí andaba, en otro planeta. Pero dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Lo estoy leyendo en la NTV. Las otras dicen abrumado. Y yo creo que el lenguaje lo saqué del inglés. En inglés dice, torturó su alma recta. O sea, hay veces donde simplemente seguir donde estamos es una práctica de masoquismo y es... no la espiritualices. No la espiritualices y también sé honesto con tus propias motivaciones, porque hay veces donde uno saca algo de valor en decir, ¿sabes qué? Yo, con todo y todo, sigo aquí, sigo de pie. Nadie lo ve, nadie se da cuenta, pero yo sigo aquí. Y es como que, bro, la verdad, no creo que hay un premio por masoquismo en el cielo. No lo hay. Entonces, sé fiel con lo que Dios te ha dado. Reconoce de que el reino de Dios se puede llevar a cabo en un montón de diferentes lados. Entiende de que al final lo que tú quieres ser es luz. Y si las reglas de la organización, la institución, la iglesia donde tú te encuentras requiere que tú abandones tus principios del reino para poder seguir creciendo en tu influencia sobre otros, no creo que es un buen lugar. Estaba pensando bueno, ahora nos metemos en lo político, ¿no? En Venezuela, ¿no? Ahorita está pasando por un momento muy difícil donde un hombre honesto, un hombre o mujer honesto que quiera hacer las cosas bien, quizás no le vaya bien en el gobierno que está de turno. Va a estar complicado. Y es como que, bueno, entonces, ¿qué? ¿Me quedo por amor a la patria? No sé. Yo sé que hay personas que han salido del país y están haciendo mucha influencia desde fuera. Hay otros que deciden quedarse y estar ahí, pero yo he seguido la situación política por mucho tiempo y todo eso termina en frustración. Sí. Y hay un poco de cinismo ya. Sí. Es como que, ¿y este qué va a hacer? Entonces, quizás no hay una respuesta clara, pero creo que es importante, especialmente pensando en dinámicas de iglesia, ¿a qué estás siendo fiel? ¿Estás siendo fiel a los principios del reino? ¿Estás siendo fiel a quizás ¿A ti mismo? Sí, porque hay personas que dicen, yo quiero mostrar a todos los demás que yo tengo la capacidad de aguantar. Es como que Claro. no hay premio para eso. No hay nada que puedes sacar de provecho aguantando. Si tu meta es salir bien, no vas a salir bien, te lo puedo decir desde ya. Porque las reglas que has determinado dentro de esa iglesia o organización ya están puestas para que solamente aquellos que quieren hacer las cosas de manera tergiversada van a ascender. Entonces vas a terminar vendiendo tu alma y torturándola cada día que estás ahí. Sí. Así que... Sí. Mucho para seguir hablando. Me quedé pensando eso de torturar el alma que dijiste y busqué la... Ese es mi pastor doctor. No, espérate. No busqué. ¿Qué hiciste, un interlineal? No, busqué la traducción en inglés. King James. Oh, Bien. Es como cuando digo, porque dijiste en inglés, entonces busqué las de inglés que usamos y dije, no dice torturada, pero en la King James sí aparece. Sí. Tortured his righteous soul. Sí. Está buenísima. Bueno, esperamos haber dado lugar a buenas conversaciones, gracias a los que nos escribieron, fue de mucho ánimo, ahí recibir, fue de mucho ayuda, pensar en que tengo la oportunidad de ser de influencia. Nuestro ánimo fue siempre propositivo, empezamos nueva serie la próxima semana, seguimos, va a estar muy interesante, estamos por estrenar, hay algunas cosas, así es que, bueno, gracias por los que nos apoyan.
Si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este podcast, en la descripción está la forma en que lo puedes hacer. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.